perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dios le bendiga, muy buenos días. Fanny, Dios te bendiga. Muy buenos días. Pastora Dulce, Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta mañana. Buenos días a todos aquellos que se van conectando. Estamos transmitiendo desde su programa Disciplinas Libertadoras fuera de nuestro horario, por razones motivas, por razones ajenas a nuestra voluntad. Amén. Pero damos gracias a Dios que en esta mañana nos podemos conectar y podemos transmitir nuevamente. Queremos compartir una palabra en esta mañana. Mañana de Jesús, Dios le bendiga, muy buenos días. Se supone que transmitiéramos a las 6 de la mañana, pero mi alarma no sonó y me cogió el día. Pero estamos aquí dándole gracias a Dios. Apenas hemos comenzado una nueva disciplina este mes, bajo el tema vive libre de la presión de complacer a los demás. Pero en esta mañana, Maricel, Dios te bendiga, buenos días. Vamos a darle un giro un poquito diferente. Y vamos a hablar bajo el tema en esta mañana. Disculpen. Vamos a hablar del tema en esta mañana. Dime quién te confronta y te diré quién eres. Dime quién te confronta y te diré quién eres. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 29, versículo 1. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Julie, Dios te bendiga. Héctor, Dios te bendiga. Creo que es Héctor, porque Marilia debe estar en la oficina. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 29. A ver si me encuentro aquí yo misma. Proverbios, capítulo 29. Okay. Y nuevamente vamos a estar hablando bajo el tema, Sol, y Dios te bendiga. Dime con quién te confronta y te diré quién eres. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Teresita, Dios te bendiga, buenos días. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. En esta mañana oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día nuevo que tú nos das, por tus grandes misericordias que son nuevas cada mañana. En esta mañana te reconocemos en todos nuestros caminos para que tú hagas. Reconocemos en esta mañana la necesidad que tenemos de ti, de tu palabra, de la revelación de la misma. Reconocemos nuestra dependencia de ti en este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para hacer de este día lo mejor, lo que está en tu propósito, para cumplir tu propósito específicamente para este día. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están conectados en esta mañana, que escuchan esta palabra. Te pido que tú repartas y traigas convicción de la misma conforme a cada necesidad. Porque yo puedo compartir con todo el mundo, pero tú conoces dónde está la verdadera necesidad. En Cristo Jesús, después que esta palabra lleve mucho fruto, tú recibirás toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana, Jessy, Dios te bendiga. Pastora Migdalia, Dios le bendiga en esta mañana. Pastora Bestangélica, nuestros saludos y respetos para usted y el pastor y la congregación. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema Dime quién te confronta y te diré quién eres. Vamos a hablar de esta famosa palabrita que se hace un poquito difícil de digerir, la confrontación. Ahora, ¿qué es la confrontación? Mire cómo lo define el diccionario
en esta mañana. Dice, la confrontación es un careo entre dos personas o más. De igual manera dice que es el cotejo de una cosa con otra, o la acción de confrontar, de ponerse frente a otra persona. Cuando hablamos en el libro de Proverbios, mire lo que dice este proverbio, y lo vamos a parafrasear un poquito. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. La realidad es que al ser humano, fíjese bien, no estoy acentuando a nadie, porque yo no sé si usted ve, Olga, Dios te bendiga, buenos días. Yo no sé si usted ve en las redes sociales, que es donde pues es más fácil ver la opinión de muchos. Cuando mucha gente pone la gente esto, la gente aquello, y usualmente nos excluimos. Pero la realidad es que la raza humana es la raza humana, independientemente de cultura, de color, de estado social, estado económico, independientemente de la era antigua a la era moderna. La condición humana siempre ha sido la misma, desde el principio, después de la caída del hombre, hasta el sol de hoy. La condición humana siempre sigue siendo condición humana. Ana González, Dios te bendiga en esta mañana, mi querida. Por ende, al ser humano, desde el principio, no le gusta la corrección. ¿Por qué no nos gusta la corrección o la confrontación? Siendo que la confrontación, dice el diccionario, que es un careo entre dos personas o un cotejo de una cosa o ponerse frente a otra persona. O sea, la confrontación es cuando una persona se para frente a otra persona y la coteja, la corrige, le señala algo. Ahora, ¿por qué nosotros evitamos la corrección? ¿Por qué no nos gusta? Si usted es honesto en esta mañana, y en esta mañana yo voy a tratar de serlo, no nos gusta la corrección. No importa de dónde viene la corrección, no importa cómo viene la corrección, por alguna manera la corrección nos hace sentir que estamos siendo señalados. Es por ende que cuando el hombre en el principio, en el huerto del Edén, peca, desobedece las instrucciones de Dios, el hombre se esconde. Pero obviamente vemos desde el principio la actitud de Dios de corregir al hombre. Janet, Dios te bendiga en esta mañana. Sé que estás pasando un momento de dolor. Nuestras más sinceras condolencias para ti y toda tu familia. Y hemos estado orando por la paz de Dios para ti y tu familia en este momento. Así que vemos desde el principio cómo Dios corrige, confronta al hombre. Y de igual manera nosotros tendemos a pensar que la confrontación o la corrección es algo estrictamente para el padre, del padre hacia el hijo. Y siendo que nosotros llegamos a la adultez, aunque desde niño no nos gusta la corrección, reitero, al ser humano no le gusta la corrección, porque nuevamente nos expone. Es por ende que el hombre desde el principio se escondió ante la posibilidad de ser corregido o confrontado. Sigue siendo la misma condición del ser humano. Pero hay una tendencia a pensar, creo que por naturaleza humana, de que la corrección solamente implica del padre al hijo o de una persona que está por encima de nosotros en cuanto a autoridad se refiere. Y por eso cuando otra persona que no está por encima de nosotros nos corrige, no la aceptamos. Aunque hemos llegado al punto de que no aceptamos la corrección de ninguna forma o de nadie que venga, ni de autoridad, ni de nadie que no esté en autoridad sobre nosotros. Pero la realidad es que la corrección de Dios viene a través de muchas formas y a través de muchas personas, a veces de quien menos lo esperamos o lo queremos. Usualmente las personas más correctas para corregirnos son aquellas que están sobre nosotros en cuanto a autoridad se refiere, o las personas que están más cercanas. Más sin embargo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, que aceptar la corrección de las personas más cercanas
se hace más difícil. Por ejemplo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque como hemos pensado que la corrección debe venir solamente de personas que estén por encima de nosotros en cuanto a autoridad se refiere, nos hace aún más difícil aceptarla por aquellas personas que están bajo nosotros. Por ejemplo, nuestros hijos, alguna persona que esté al mismo nivel de autoridad que nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, pero fíjese que la persona que más cerca está de nosotros es la persona que probablemente ve más nuestros errores, nuestras imperfecciones, que otras personas que están lejos, porque aquellos que están lejos solamente ven lo que nosotros le presentamos. Y para nosotros es muy fácil disimular la verdad o esconder la verdad. Aquellos que conviven con nosotros o que están más cerca de nosotros tienen una visión más clara de quiénes somos, de nuestro carácter, de nuestras desviaciones, de nuestros errores. Y mire, esto se manifiesta o se ve aún en nuestras iglesias. Por ejemplo, para muchos de los creyentes es más fácil aceptar una corrección de un evangelista o un profeta que viene de afuera, que no lo conoce, que no está comprometido con su alma, que del pastor. Usualmente la corrección del pastor tendemos a tomarla como que es personal, es algo personal. Lo está diciendo porque me conoce, lo está diciendo porque tiene algo en contra mía. Sin embargo, si viniera alguien de afuera que no le conoce y le hace la misma corrección, es mucho más aceptable. Porque nuevamente, como no te conoce, tendemos a pensar que entonces no es personal. Pero la realidad es que el que verdaderamente te conoce sabe más cuando tú estás propenso a fallar y está más comprometido con tu alma. Pero por alguna razón se nos hace más difícil aceptar la corrección. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil aceptar la corrección? Simplemente porque después de la caída del hombre somos orgullosos. Yes, somos culpables, tenemos que aceptarlo. Es nuestro orgullo. ¿Alguna vez usted se ha sentido molesto porque lo han corregido, independientemente de quién haya sido el vaso o el medio de corrección? Dígame si es cierto o no, que nos molesta. Aun cuando aceptamos la corrección, la primera reacción en nuestro corazón, ya sea que lo verbalicemos o no lo verbalicemos, es molestarnos, es sentirnos incómodos. Es probablemente querer reaccionar y rechazar la corrección. Nos molesta, nos hiere, porque probablemente nos desnuda. Por eso fue que cuando Adán pecó, la Biblia dice que se escondieron, que se cubrieron con hojas, para no ser expuestos, para no sentirse expuestos. Ahora mire lo que dice aquí. ¿Por qué evitamos la corrección? Porque somos orgullosos, porque tenemos un concepto de nosotros mismos. Esto es un poquito confrontador en esta mañana, porque tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que deberíamos tener, contrario a lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 3, donde nos manda a no tener un concepto más alto de nosotros del que debiéramos tener. Pero la realidad es que en nuestra naturaleza caída ese es el concepto que tenemos. Nos ofende que alguien siquiera sugiera que estamos equivocados o que hemos actuado mal. Miren la raíz de por qué nosotros rechazamos la corrección. Número 1, el orgullo. Y número 2, nos ofende ni siquiera la sugerencia de que nos hemos equivocado. No nos gusta aceptar que nos equivocamos, pero la Biblia está llena de versículos donde habla de nuestra condición humana, cómo nos equivocamos, cómo vamos tras el mal, cómo erramos, basado en este corazón que es tan engañoso. Este corazón nos lleva a equivocarnos continuamente, porque nuevamente siendo que Él es engañador, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este corazón es más engañoso que todas las cosas, pero de Él de igual manera mana la vida. Nosotros tendemos a seguir nuestro corazón,
pero la realidad es que se nos olvida que tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que atender nuestro corazón con sumo cuidado, entendiendo que este corazón es engañoso. De igual manera, nosotros tenemos una percepción, lo que se llama percepción, que es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. O sea, nuestra percepción está basada en lo que nosotros vemos y en lo que nosotros oímos. Que también nuestros sentidos están ligados a nuestro corazón. Por ende, usted puede ver algo, usted puede oír algo y tener una percepción, tener una idea propia de lo que llega al corazón a través de nuestros sentidos. El peligro de nuestra percepción es que puede estar equivocada. Es por ende la necesidad de que alguien nos corrija y nos confronte todo el tiempo. Y usted probablemente pueda decir, Yesenia, Dios te bendiga en esta mañana. Aracelia, Dios te bendiga. Usted podrá decir, a mí me confronta Dios. Quien único me puede corregir es Dios. Y en un tiempo como este, donde todo el mundo se siente juzgado y se utiliza mucho esta palabra de nadie puede juzgar a nadie, no me juzgue, no hemos sido llamados para juzgar. Esta palabra se ha hecho muy famosa y muy delicada. Pero la realidad es que todos necesitamos confrontación. Todos necesitamos que alguien nos confronte, que alguien nos pare frente a nuestra verdad o nuestras equivocaciones, porque nuevamente todos tenemos una percepción que puede estar muy equivocada de la verdad o muy lejos de la verdad. Entonces, fíjese bien, todos nosotros podemos decir, a mí me confronta Dios, el único que me puede juzgar o corregir es Dios. Pero la realidad es que Dios usualmente nos corrige primeramente a través de su palabra. Pero el peligro está en que aún a través de su palabra usted puede hacer su propia interpretación conforme a sus sentimientos y emociones. Por ende, la palabra es fidedigna para corregirnos, es fiel. El problema está es que su interpretación, conforme a sus sentimientos, conforme a su percepción, conforme a su visión, conforme a sus sentimientos y emociones, puede estar de igual manera equívoca. Es por ende que necesitamos que alguien más nos confronte, porque nuevamente la confrontación implica el cotejo de una cosa con otra o la acción de confrontar, de pararnos frente a otra persona para ayudarlo a ver con mejor claridad esto que nosotros estamos pensando o que estamos sintiendo. Ahora fíjese bien, nosotros tendemos a pensar nuevamente o tendemos a rechazar la corrección de nuestro esposo o de nuestra esposa, la corrección de nuestro pastor, la corrección de nuestro jefe, de nuestro empleador, la corrección de todas aquellas personas que están por encima de nosotros o que están más cerca de nosotros. Por eso en esta mañana el tema es, dime quién te confronta y te diré quién eres. Yo quisiera que en esta mañana usted tomara un segundo, apenas unos segundos, y me dijera, quizá no a mí, a usted mismo, quién es esa persona que lo confronta. Pero no se apresure, no conteste todavía. No solamente quién es la persona que lo confronta, sino quién es la persona que lo confronta y usted acepta la confrontación. ¿Pudiera usted en este momento aceptar o traer a memoria quién es esa persona que a usted le confronta? Pero no solamente que le confronte, sino quien usted acepta esa confrontación. Piense usted, medite por unos segundos, ¿quién es esta persona que usualmente me confronta? Pero no piense en la que la confronta y usted rechaza. Piense en esa persona que siempre lo confronta y usted lo rechaza. O usted lo ve como que lo están señalando, lo están criticando. Estas son las respuestas ante la confrontación. Me estás señalando, me estás criticando. Por eso quizá es difícil encontrar en nuestra mente quién es esa persona que te confronta
y que usted acepta la confrontación de esa persona. ¿Quién es? Piénselo. Ahora mire cómo dice el proverbio en esta mañana. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Alguna vez usted se ha sentido cansado o vamos a usar una palabra un poquito más radical que implica más allá de cansado, harto de que alguien le esté diciendo lo mismo? Eso se llama confrontación. Y usted ha dicho, no lo voy a aceptar, no lo voy a oír, estoy harto. Cuidado, escuche bien en esta mañana, cuidado. Mire lo que dice la Escritura, lo reitero. La Escritura, el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, ya no quiere que nadie lo confronte, ya no quiere que nadie lo corrige, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Quién te confronta? Dime quién te confronta y te diré quién eres. ¿Quién es esa persona que te confronta? Reitero, puede ser tu cónyuge, puede ser tu pastor, puede ser tu empleador, puede ser alguna persona cercana a ti. Como de igual manera, hay personas que quizá no tienen la valentía por el temor a tu reacción. Mire, hay momentos en que una persona que no le gusta que le confronten reacciona tan negativamente a la confrontación que puede hacer que nadie lo confronte. Pero hay un grave peligro cuando alguien no te confronta. El de Ana dice, Epi, lo acepto, pero no me gusta para nada. Pero es necesario y le agradezco, sí, Señor. Para mí también Ana es mi esposo. Mi esposo y mi hija menor son los que me confrontan. Y tampoco me gusta. Tenemos que reconocer esta mañana y partir de la premisa que a nadie nos gusta la corrección. Pero de igual manera, parece que yo soy la confrontadora de Yesenia y Ana. De igual manera, aunque no nos guste la corrección, pero de igual manera a nosotros no nos gustan las vacunas y son necesarias. A nosotros no nos gusta estudiar y de igual manera tenemos que estudiar, porque si no erraríamos en la ignorancia. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero el hecho de que no nos gusten no quiere decir que no las vamos a aceptar, porque son necesarias. Tenemos que partir de la premisa y ser honestos, quizás podemos comenzar por ahí, que no nos gusta la corrección. Pero de igual manera tenemos que entender que necesitamos que alguien nos corrija, nos confronte. ¿Por qué? Porque si no nos confronta, vamos a vivir solamente de acuerdo a nuestra percepción, que puede estar sumamente errada, basada en nuestro sentido, en lo que vemos y en lo que oímos. Y la realidad es que cuando, como dice el proverbio, nosotros tomamos una actitud, es que ya yo no quiero que nadie me corrija. Porque usualmente la persona que te corrige lo hace constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente dice la Escritura que nosotros los seres humanos vamos caminando hacia el mal. Tenemos esa tendencia. Es parte de los defectos que tenemos a partir de la entrada del pecado al hombre, al mundo. Por eso dice aquí que una de las razones por las cuales no nos gusta la confrontación es por el orgullo. Nos desespera, nos lastima, nos molesta. Nada más la idea de que alguien implique que nos hemos equivocado. Pues mire que sí, usted y yo nos equivocamos constantemente. Y yo le voy a decir más. Los que estamos en posición, los que estamos en ministerio, los que estamos en liderato, los que estamos en una posición donde tengamos gente debajo de nosotros, tenemos la tendencia a equivocarnos aún más. El que más responsabilidad tiene, el que más autoridad tiene, el que más dones tiene, el que más se le ha entregado, más expuesto está a equivocarse. Y aunque estamos en la posición de corregir o confrontar, de igual manera necesitamos quien nos confronte porque estamos más expuestos a equivocarnos. Pero usualmente los que estamos en una posición, ya sea de padres, ya sea de pastores, ya sea de hermano mayor, ya sea de empleador,
los que estamos en esas posiciones, usualmente la gente piensa que como somos los que confrontamos, ya no necesitamos que nos confronte, cuando es lo contrario. Aún más necesitamos porque estamos más expuestos a equivocarnos, por cuanto manejamos más responsabilidad, por cuanto estamos bajo la responsabilidad de más personas, por cuanto tenemos más presión, por cuanto lidiamos con diferentes situaciones, estamos más propensos a equivocarnos. Por ende necesitamos siempre a alguien que nos confronte. Y como dice nuestra hermana Ana, ella en esta mañana reconoce que es su esposo quien la confronta y no le gusta. Lamentablemente no todo el mundo tiene la bendición que tiene Ana. Ana, yo quiero decirte en esta mañana que por más que te moleste y por más que tú puedas pensar, mi esposo siempre me critica, que es una actitud muy ignorante y muy equívoca, porque ¿quién mejor que la persona que te ama para equivocarte? Para corregirte, perdón, o para confrontarte. Porque la verdad es que si tú fracasas, él fracasa porque los dos son uno. Pero no todo el mundo tiene la bendición que tú tienes, Ana. Hay muchos esposos que para que la esposa no se moleste, que para que no haga un show, que para que no duerma del otro lado, no tienen las agallas de confrontar. Y ahí hay un peligro. Por eso este proverbio en esta mañana no se equivoca. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Por qué? Porque aquel que no acepta la corrección, tus propios errores te llevarán al fracaso, al golpe. Tus propios errores te confrontarán, pero lo harán de una manera mucho más fuerte, mucho más difícil. Por eso dice, de repente será quebrantado sin remedio. Vas a ser quebrantado. El quebranto que no quieres a través de la corrección la vas a recibir después de la caída, después del golpe, después del fracaso. En esta mañana tenemos que reconocer que muchas veces nuestro orgullo no nos permite aceptar la corrección. Y en esta mañana mi única intención era llevarte a concientizar de cómo a veces, qué bueno, Ana, qué bueno, me alegro, de cómo a veces, sin darnos cuenta, estamos en una posición donde no nos hemos dejado corregir absolutamente de nadie. ¿No te gusta que te corrija tu esposo? That's fine. ¿Qué tal si te corrige tu amiga o tu pastor? ¿Tampoco te gusta? ¿Qué tal tu empleador? ¿Tampoco lo aceptas? Entonces dime en esta mañana, ¿quién te confronta que tú lo aceptas? Thank you for speaking truth and life this morning, pastora. Amén, amén. Esta grande verdad. Y yo lo traigo, Yesenia, porque mi confrontador mayor es mi esposo, mi pastor. Mire, yo tengo una desventaja. Él es mi esposo y es mi pastor. Y mi hija pequeña, de igual manera, me confronta con la verdad. Y no me gusta. Y muchas veces me siento que me están señalando, que me están criticando, pero la palabra me recuerda en esta mañana que cuando yo llego a esa posición, a ese punto donde ya no quiero que nadie me corrija, estoy en peligro porque voy a errar, que de primera instancia es mi naturaleza, errar, ir tras el mal. Mi corazón tiende por naturaleza caída a irse tras del mal. Pero gloria a Dios por aquellos que Dios usa en el camino. Y si usted piensa en esta mañana, a mí solamente Dios me corrige. La realidad es que la Biblia dice que el hierro con el hierro se pule y el hombre con el hombre. Dios utiliza a aquellos que están a nuestro alrededor para corregirnos. La diferencia está de quién tú aceptas la corrección. Fíjense, yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor usualmente no me corrige por el temor a mi reacción, que no siempre va a ser positiva, porque nuevamente a nadie nos gusta la corrección. Y ella, por evitar o por el respeto que me tiene, que soy su mamá, y que en este caso, siendo yo su madre, estoy en la posición por encima en cuanto a autoridad se refiere. Pero la realidad es que la autoridad que yo tengo sobre ella como su madre no implica que me puedo equivocar aún más que ella.
O que en algún momento ella está en la posición de que ella me pueda corregir a mí. Pero por diferentes razones, quizá de autoridad, de respeto, mi hija mayor, rara la vez, yo no creo que es que no quiera o no pueda corregirme. Es que ella teme a mi reacción. A diferencia de la menor que de igual manera me respeta, pero no teme a mi reacción. Y aunque yo me moleste, ella se siente que como quiera, por el amor y el respeto que me tienen, me debe corregir. Y yo doy gracias a Dios por eso. En el momento no me gusta, especialmente cuando viene de una persona que está por debajo de mí en cuanto a autoridad. Yo lo reconozco en esta mañana. Y lo he tenido inclusive con personas que están por debajo de mí en cuanto al ministerio. Ovejas que yo o personas que están bajo mi supervisión me han corregido, me han confrontado de la manera correcta y en el momento no me ha gustado, pero como ha sido la manera correcta, he tenido que llegar a aceptar la corrección e inclusive no solamente lo he aceptado, sino que se los he verbalizado y les he agradecido, de manera que también quiero enseñarles a ellos que cuando ellos sean corregidos, tengan que aceptar la corrección. Soli dice, ¿y por qué nos molesta que ciertas personas nos confronten? El pastor me confronta y lo proceso en días. Pero cuando usted no me deja ver el resto del comentario. No sé si es que no puedo darle bien a ver si lo puedo ver en mi teléfono. Pero cuando usted me confronta, lo asimilo y lo proceso rápido. No entiendo. Cierto es, mire el ejemplo que trae Solimar. Ella dice que es oveja nuestra. Solimar dice que cuando el pastor la confronta, a ella le toma días procesarlo. Cuando yo la confronto, lo asimila mucho más fácil. Yo creo, Solimar, mi opinión muy personal, es que quizá conmigo tú te sientes más cómoda porque soy mujer. Número uno. Número dos, porque por ser mujer yo me identifico más con tus issues o tus errores y uso la ternura. El pastor es una figura de autoridad, de igual manera, es varón y él no usa la misma ternura que yo. Y esto es un punto a destacar en esta mañana. No todo el que nos confronta nos va a confrontar de la misma manera. Hay personas que van a usar la ternura, la dulzura, primero te pasan la manito y después te dan el golpe. Hay otras personas que lo van a hacer radicalmente y usualmente nos toma un poquito más de tiempo. Yo creo que quizá por el respeto, tú y yo tenemos una relación más personal, más íntima que la que tú tienes con el pastor. Y quizás pues todos estos factores hacen que se te haga más difícil la confrontación. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, mis dos hijas, la mayor, cuando yo la confronto, a ella le toma días procesarlo. Y se aleja, guarda silencio, pero al final usualmente lo acepta. La pequeña en el momento reacciona drásticamente, pero de igual manera le toma menos tiempo procesar la confrontación. Aunque reacciona, la mayor no reacciona ante la confrontación, guarda silencio, pero le toma procesar y se aísla. De igual manera no le gusta. La pequeña reacciona en el momento, pero lo asimila mucho más rápido. Fíjense cómo todos los seres humanos, por eso hacemos la pregunta en esta mañana y el tema es, dime quién te confronta y te diré quién eres. Porque todos aceptamos la confrontación de una manera diferente. Aunque también hay quienes nunca la admiten. Y en esta mañana mi intención es nuevamente llevarlo a concientizar a que usted mismo pueda hacer un autoanálisis de usted mismo y determinar de quién usted está aceptando confrontación. Porque si no la acepta de mí, that's fine. Pero si la acepta de su esposo, de su cónyuge, o de su pastor, o de su hijo, o de su amiga, that's okay. Después que tenga a alguien que lo confronte. El problema está que, como dice el proverbio, llegamos a un punto donde no aceptamos corrección de nadie.
absolutamente de nadie. Actuamos en un modo defensivo y esto nos pone en una posición de mucho peligro porque vamos a errar. Y el proverbio dice que de igual manera de repente serás quebrantado sin remedio. ¿Qué mucho nos molesta la repetición? Cuando alguien constantemente nos está diciendo algo, nos sentimos aún más atacados. Y mire, esto es una disciplina, esto es algo que cada vez se va alimentando de la manera correcta, porque nuevamente a través de los medios se nos está introduciendo sutilmente la idea. Nadie nos puede juzgar, el único que juzga es Dios. Me están juzgando, me están criticando, cuando usualmente no te están criticando, no te están juzgando para condenación, te están juzgando para corrección. Aleluya. Pero cuando ya estamos en una actitud defensiva, usualmente se hace más difícil para los que confrontan que te confronten. Si tu actitud y la mía es defensiva ante la corrección, usualmente vamos a alejar a todas aquellas personas que nos puedan corregir y entonces nadie se va a acercar a corregirte por tu reacción. Aunque doy gracias a Dios que siempre hay alguien que, no importando cómo nosotros reaccionamos, siempre hay alguien que siente la responsabilidad, porque es una responsabilidad de confrontarnos independientemente de cómo nosotros reaccionemos. Y yo doy gracias a Dios por eso. Para mí, mi esposo, yo no siempre reacciono de la manera correcta, pero de igual manera él me sigue confrontando porque siente la responsabilidad y el amor suficiente para no verme, como dice el proverbio, que de repente me llegue el quebrantamiento. Y vuelve y me corrige. Fanny comparte en esta mañana: el rechazo de la corrección puede ser tan fuerte que nos puede llevar a hacer cosas irreparables. La corrección de Juan, en este teléfono no me permite ver la continuidad. La corrección de Juan a Herodes y a Herodías por su relación le costó su vida. Ciertamente, qué gran ejemplo en esta mañana, Fanny, cuando Juan el Bautista confrontó a Herodes y a Herodías por su relación, le costó la vida. Hay momentos que el confrontar a aquellos a quienes amamos o a quienes estamos responsabilizados de confrontar nos va a costar rechazo, nos va a costar enojo, nos va a costar muchas cosas, pero es necesaria la confrontación. Pero en esta mañana, Freddy, Dios te bendiga, Clara, Dios te bendiga. La realidad es que no se sienta mal porque a usted le moleste, a mí también me molesta, a todos nos molesta. Y si nosotros somos en esta mañana, por hoy nada más, un poquito humilde, vamos a practicar la humildad. Tenemos que reconocer que es nuestro orgullo, que no nos gusta aceptar que nos equivocamos o que solamente aceptamos la corrección de aquellos que nosotros escogemos. Y reitero, a mí solamente me juzga Dios. ¿Y cómo Dios te juzga? A través de su palabra. El problema está que tú puedes interpretar la corrección de Dios conforme a tu percepción, que puede estar muy equivocada, porque nuevamente la percepción es ese primer conocimiento de una cosa basada en las impresiones a través de tus sentidos, basado en lo que tú ves, en lo que tú oyes, en lo que tú percibes. Y eso también puede estar equivocado. El hombre, después de la entrada del pecado, se equivoca constantemente. ¿Por qué? Porque quien nos dirige es un corazón perverso, un corazón que se equivoca, que nos engaña. Entonces, si tenemos un corazón que nos engaña, y este corazón nos lo puso Dios, pero por causa del pecado nos engaña, Dios siempre hace provisión. Cuando Satanás engañó al hombre y a la mujer, rápidamente en Génesis 3:15 Dios hizo provisión. Dijo: tú lo hiciste caer a través de una mujer, yo levanto quien lo restaurará. De igual manera, hay un corazón perverso, hay un corazón engañoso. Dios también hizo provisión para ello. ¿Cuál era la provisión? La gente que te confronta. Dios proveyó gente que te confronta.
Y solamente se nos hace difícil con aquellas personas que más cercanas están, porque nuevamente estamos más expuestos. ¿Por qué? Porque conocen nuestra verdad. Conocen, como dicen en mi país, la patita de la cual cogíamos. Esa usualmente, dígame si es cierto o no en esta mañana, es la corrección que más nosotros rechazamos de aquellos de nuestro pastor, de nuestro cónyuge, de nuestro empleador y muchas veces de aquellos que están por debajo como nuestros hijos. Pero la realidad es que nosotros tendemos a pensar que porque son nuestros hijos no tienen la autoridad de confrontarnos. Y yo les testifico que a veces son nuestros hijos la persona más correcta para corregirnos. Por lo menos de mi vida personal, Dilia, Dios te bendiga, Rosaura, Natalie, Dios les bendiga en esta mañana. Yo les testifico que mi hija menor han habido momentos donde me ha confrontado y aunque ella es mi hija y en autoridad yo estoy por encima de ella por el título de madre que tengo, la realidad es que su corrección ha sido de grande beneficio. Y tenemos que ser humildes suficientes para reconocer que no solamente los que están por encima de nosotros en cuanto a autoridad pueden confrontarnos, sino toda persona que está cercana a nosotros y que ve algo en nosotros que pueda destruirnos o hacernos daño. Por eso te pregunto nuevamente en esta mañana, dime quién te corrige y te diré quién eres. Y en esta mañana te llevo a concientizar, está bien, quizá tú no puedes aceptar la corrección de tu esposo porque tú sientes que constantemente te critica o porque quizá vamos a darle el beneficio de la duda, quizá te corrige de la manera errónea, porque no todo el mundo sabe corregir o confrontar. Quizá lo hace de la manera errónea. Vamos a descartarlo. ¿Qué tal tu empleador? Tu jefe inmediato. Tampoco lo acepta porque es que lo hace de la manera correcta. Está bien, vamos a descartarlo. ¿Qué tal tus hijos o alguien que está por debajo de ti? No, porque es que mis hijos no saben, apenas son unos mocosos. Está bien, vamos a descartarlo. ¿Qué tal tu mejor amiga? Porque a veces Dios utiliza a nuestras amigas para confrontarnos. Yes. Amiga que no te confronta no es una buena amiga. Y en un tiempo como este, donde la adulación hipócrita está haciendo escante. Si usted se da cuenta, lo más trendy, lo más de moda en estos días es dar elogios a otros. Y el elogio es bueno, es saludable. Pero ¿hasta dónde es saludable? Yo te puedo elogiar. Pero de igual manera tengo que tener el otro saquito, uno para elogio y otro para corrección. Dice nuestra hermana Ana, basado en un comentario que hizo Clara, que no lo puedo ver. Ana contestó. Pero ahora mismo no puedo ver el comentario en mi otro teléfono. No siempre va a ser tu padre espiritual o tu madre espiritual. No todo el mundo acepta la corrección del pastor. Por diferentes razones, igualmente. Y fíjense, Solimar trajo un punto bien importante. En el caso de Katiria, Dios le bendiga, y que la dije en esta mañana, Carmen, Sandra, Dios le bendiga en esta mañana. Solimar trajo un punto bien importante y es el hecho de que ella se siente mucho más cómoda cuando yo la confronto que cuando la confronta el pastor. Y usualmente puede ser por uno de los factores que mencioné antes, el hecho de que yo soy mujer igual que ella, eso te sientes menos expuesta. Tengo una relación más íntima contigo, hemos compartido cosas más personales que con el pastor. Y de igual manera, la figura del pastor pues implica ese respeto, esa autoridad. A mí quizás me ves como amiga, como mentora, al pastor lo ves como esa autoridad. Pero usualmente es algo bien común que como yo soy mujer igual que tú, probablemente eso quite una nada más de las cosas que nos hacen sentirnos un poquito más defensivos. En el caso de los hombres es aún más difícil. Sí, a todo ser humano nos cuesta el hecho de que alguien nos confronte, pero mi opinión muy personal, Clara dice, thanks for being so real, and I said that's what I love about you, thank you, I try.
la realidad es que para los hombres, siendo que la figura varonil de por sí, desde el principio, Dios lo estableció de esa manera, es una figura de autoridad. Es una figura de autoridad. Le cuesta, por ende, entonces, que alguien más lo corrija. Mucho más si es una mujer. Dice Gladys, a mí me dan base, acepto, pero si es especulación, no. Oh, ok. Si es especulación, no. Pero la realidad, Gladys, es que a veces nosotros podemos, nuevamente, esto es cuestión de percepción, nosotros no podemos ver algo que otros ven. Yo siempre le digo al pastor, el pastor está en el altar, yo nunca estoy en el altar. Y pues es muy común en muchos altares, y respeto la opinión, pero es muy común que en muchos altares la esposa del pastor esté en el altar con el pastor. Mucha gente me ha preguntado, se me han acercado y me han preguntado por qué yo no estoy en el altar con el pastor. Y está otra fémina que es uno de los ministros del altar de nuestra iglesia, de los asistentes del pastor. Y yo siempre le contesto lo mismo, porque el pastor, mientras está en el altar, él ve las cosas de allá arriba, que se ven de una manera. Cuando yo estoy abajo con el pueblo, de acá abajo las cosas se ven totalmente diferentes. Yo le digo a él, si usted y yo somos los pastores y somos uno, y usted ve desde arriba y yo veo desde abajo, tenemos una cobertura más amplia de cómo se ven las cosas del altar y cómo se ven de abajo. Gladys, en esta mañana, muchas veces, como dice aquí, la percepción es lo que tú puedes ver, tu primera impresión de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú oyes, conforme a todos tus sentidos. Usualmente nosotros podemos pensar que es una especulación y no lo es. Usualmente el que está afuera ve mejor que nosotros porque está viendo desde otro ángulo. Es por ende la necesidad que tenemos de que otros nos confronten o nos corrijan. Y yo no estoy diciendo que todo el mundo sabe confrontar. Y quizás eso es algo que podemos abundar en otro programa. Porque la realidad es que hay que hacerlo de la manera correcta. Pero vamos a concentrarnos en esta mañana a aquellos que nos confrontan de la manera correcta. De igual manera, no nos gusta. No nos gusta, pero en esta mañana tenemos que aceptar. No nos gusta por nuestro orgullo y por el alto concepto que tenemos de nosotros mismos, entendiendo o creyendo que no nos equivocamos, cuando la realidad es que nos equivocamos constantemente. Nos equivocamos la manera como vemos, nos equivocamos la manera como pensamos, nos equivocamos cuando hablamos, nos equivocamos cuando actuamos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿quién te corrige o te confronta? Dime quién te confronta y yo te diré quién eres. Si en esta mañana usted puede identificar a una sola persona, por lo menos una, que usted diga, me confronta y yo lo acepto, porque no es que te confronte, es que tú lo aceptes. Y yo reitero en esta mañana con mucho respeto y hablo quizá en una manera bien similar en el pastorado, en la posición de jefe, de empleador o de alguien de autoridad, se nos hace bien difícil. Porque nuevamente estamos en autoridad, en la posición de varón. Hay gente que piensa que nadie lo puede corregir y si aceptan que alguien los puede corregir, de igual manera no aceptan la corrección. Por ejemplo, el pastor corrige a sus ovejas, pero ¿quién corrige al pastor? El empleador corrige a sus empleados, pero ¿quién corrige al empleador? El maestro corrige a los estudiantes, pero ¿quién corrige al maestro? Siempre tiene que haber una persona. El padre corrige a los hijos, pero ¿quién corrige al padre? Si usted se da cuenta, la Biblia, cuando nos vamos al libro de Proverbios, el libro de Proverbios corrige a los hijos y habla y exhorta a los hijos a someterse y a respetar y a honrar a los padres. Pero de igual manera corrige al padre y dice que no provoquemos nuestros hijos a ira. Fíjese bien cómo el libro de Proverbios reparte para todo el mundo. Dice, le da consejo a los padres y cuando se dan estudios familiares en las iglesias, usted empieza a oír la adoración o la aceptación de estos versículos de acuerdo a la conveniencia. Cuando se habla a los hijos y se le dice a los hijos que honren a sus padres, que los respeten, los padres se gozan. Yes, amén.
Pero ¿qué tal entonces cuando le toca la parte a los padres y los proverbios le dice a los padres, no provoquen sus hijos a ira? El libro de Proverbios confronta al hijo, pero también confronta al padre. So, fíjese que todos necesitamos corrección. La pregunta es, y yo no quiero que usted tome esto fuera de contexto, ¿quién corrige al padre? ¿Quién corrige al pastor? ¿Quién corrige al obispo? ¿Quién corrige al supervisor? ¿Quién corrige al maestro? ¿Quién corrige al que está en autoridad y corrige a otros? También tiene que tener a alguien. Y nuevamente, esto puede salirse de contexto. Yes, we all need accountability, definitely. ¿Quién es esa persona que, ¿cómo se dice en español? That holds you accountable. Que guarda o es tu compañero de responsabilidad. Que te llama a cuentas, esa es la palabra. Que te llama a cuentas. Que todos los necesitamos. Persona que no acepte la corrección es persona, como dice la escritura, dice, de repente será quebrantado sin remedio. ¿Por qué será quebrantado? Por sus errores. Porque o aceptas la corrección o tu error de igual manera te va a corregir. Pero lo va a hacer de una manera más drástica, más difícil. Que te quebrante. ¿Y qué tal aquellos que te corrigen constantemente por lo mismo? Si te están corrigiendo por lo mismo y ya tú estás harta de que te digan lo mismo, perhaps es una indicación de que la primera, la segunda y la tercera vez que has sido confrontado, no has obedecido y no has hecho cambio. Por ende, te tienen que volver a corregir. Y yo reitero, todos necesitamos corrección. La pregunta en esta mañana, ¿quién es esa persona que tú aceptas que te corrija? Que te confronte, que te haga rendir cuentas. ¿Quién es esa persona? Todos tenemos que tener a alguien. Hay esposos que no, por ninguna manera aceptan la corrección de su esposa. That's okay. No la quieres de tu esposa. Entonces dime quién es. Mucho menos de los hijos. Del pastor tampoco, porque yo soy hombre suficiente. ¿Quién es esa persona que te confronta? Que tú aceptas la confrontación, que tú tienes la humildad de rendirle cuentas. ¿Quién es? Usualmente rechazamos a los más cercanos porque nuevamente lo tomamos personal, pero la realidad es que probablemente el más cercano es la persona más que más te convenga, la correcta. ¿Por qué? Porque es la que conoce la verdad de ti, porque nuevamente nosotros somos expertos fingiendo. Nosotros somos expertos utilizando máscaras. Probablemente el que está lejos no ve lo que ve el que está cerca. Es por ende la necesidad que el que esté cerca te corrija. Pero no solamente eso, sino que tú tengas la humildad suficiente de reconocer primero que te equivocas. De reconocer segundo que en nosotros hay orgullo. No nos gusta aceptar que nos equivocamos. And we all do. Nos equivocamos constantemente. Y reitero en esta mañana, los que estamos en posición de autoridad, ya sea de padre, de pastor, de empleador, de sea lo que sea que estemos en autoridad, tenemos más tendencias a equivocarnos. Y yo quiero que usted sepa que el hecho de que alguien que esté por debajo de nuestra autoridad nos corrija, no nos quita autoridad. Por el contrario, pero nos hemos engañado. El enemigo nos ha engañado. Y nuevamente, por causas de orgullo, pensamos que si aceptamos la corrección, estamos perdiendo autoridad. Yo quiero cerrar en esta mañana con este testimonio y lo he contado y lo vuelvo a contar. No siempre ha sido así, pero para mí fue una gran enseñanza. Ya hace bastantes meses, quizá ya llegando a un año, yo en mi iglesia tengo la posición de supervisora de ministerio. Estoy a cargo de quizás 7 o 8 ministerios y superviso a los líderes o directores de esos ministerios. Hay otra persona, una hermana, mi hermana Stephanie. Anteriormente ella estaba bajo mi supervisión,
pero llegó un momento y la necesidad en la iglesia de que ya eran muchos ministerios, yo no podía con la supervisión de todo. Y consideramos a nuestra hermana Stephanie, quien había estado anteriormente bajo mi supervisión, en una posición a que ahora ella estuviera de supervisora. Y ella iba a supervisar la mitad de los ministerios de la iglesia, yo iba a supervisar la otra mitad. En cuanto a supervisión, íbamos a estar al mismo nivel. Apenas nuestra hermana Stephanie entrando a la posición de supervisora, ya ahora ella iba a supervisar ciertos ministerios y iba a supervisar otros. Se suscitó una situación que por el hecho de que todos los ministerios habían estado bajo mi supervisión, buscaban el consejo o la aprobación mía para ejecutar ciertas cosas. Cuando se dividen los ministerios, ahora 7 ministerios que están bajo mi supervisión, ahora están bajo la supervisión de nuestra hermana Stephanie, ya no tienen que venir donde mí, sino ir donde su supervisora a buscar la aprobación para proceder en ciertas cosas. Por el hecho de que ya yo los había supervisado tanto tiempo, ellos continuaban viniendo donde mí, porque todavía no habían transicionado, que ahora su supervisora era otra persona. Esto les costó nuevamente verla a ella como supervisora, y en ocasiones donde vinieron donde mí, por instinto quizá, por el tiempo que ya yo llevaba supervisando, yo les di una respuesta que no me tocaba a mí, le tocaba ahora a la nueva supervisora. La nueva supervisora me escribió y me solicitó que cuando yo fuera a dar una respuesta, yo la consultara a ella, porque ahora ella era la nueva supervisora de esos ministerios. Y en el momento que ella me lo escribió, yo le voy a ser bien honesta. A mí no me gustó, porque esta es la manera como yo me sentí. Esta fue mi primera reacción humana. Yo me sentí, y esto fue lo que pasó por mi mente. Voy a ser bien honesta. Con mucho respeto a mi hermana Stephanie, a quien respeto y admiro, mi compañera de milicia. Lo que me pasó por mi mente, que no siempre lo que pasa por tu mente es muy godly, pero pasa por ahí. Esto fue lo que pasó. Yo dije, pero miren esta mocosa, la acabo de reclutar como supervisora y ahora ella me quiere corregir a mí. Pero la realidad es que su petición, que la hizo con mucho respeto y de la manera correcta, era válida. Pero en el momento a mí no me gustó, porque yo me sentí en el momento que, acabando de ponerla de supervisora, ahora ella me estaba corrigiendo a mí. Y me molesté. Pero si hay algo que yo he aprendido, es a no reaccionar cuando algo me molesta. Fíjese bien, todos hemos estado de acuerdo en esta mañana en que a nadie nos gusta la corrección. And that's okay. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que usted hace a partir de ahí es lo que determina su madurez. Porque te puede molestar, pero usted tiene que tomar, y yo tenemos que tomar la decisión a no reaccionar ante dicha corrección, sino llegar al segundo paso, que es analizarla. Darle el beneficio de la duda. ¿Será que yo me equivoqué? Eso es un paso de humildad. ¿Será que yo me equivoqué? Dice Carmen, a veces podemos ver los problemas o defectos ajenos y no los propios. Ciertamente, eso es así. Siempre vemos los ajenos, pero no los nuestros. Y es por ende la necesidad de que necesitamos accountable partners, personas que nos pidan cuentas. Cuando yo me sentí de esa manera, yo guardé silencio. Yo solamente le puse una K en un texto, ok, pero me molestó. Me molestó de tal manera que lo tuve que llevar a la escritura. Y cuando me fui al libro de Proverbios, usualmente mire con el peligro cuando usted dice, a mí solamente me corrige la escritura. Cuando usted y yo estamos molestos, vamos a la escritura, al libro de los Salmos, usualmente, donde dice, el enemigo pondrá a tus enemigos bajo tus pies. Y nos gozamos. No te defiendas. El Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Y eso alimenta nuestro ego, nuestro orgullo. Pero si usted, en vez de irse al libro de los Salmos, usted se va al libro de Proverbios, como me sucedió a mí, que no fue que yo fui, fue que el Señor me llevó al libro de Proverbios y me llevó a un versículo donde dice, acepta la corrección para que seas sabio. Yo estaba buscando un versículo que alimentara la molestia que yo tenía porque mi hermana Stephanie me había corregido y que me diera base
para yo decirle a ella, te equivocaste porque me corregiste. Pero la realidad es que los proverbios me llevó a mí a aceptar y a decir, me dijo el proverbio, acepta la corrección para que seas sabia. Eso me llevó a mí a la verdad, no a mi percepción. Mi percepción era que ella no me debía corregir porque apenas ella estaba entrando a la posición de supervisora, yo la había reclutado para esa supervisión y no le tocaba. Pero el proverbio me estaba diciendo, tú también te equivocas, tú te equivocaste, acepta la corrección para que seas sabia. Aleluya. Entonces, cuando esto sucede, porque si ella me lo dice, a lo mejor yo no lo acepto, pero cuando te lo dice la palabra, se acaba todo argumento humano. Y cuando la palabra me confrontó, y mire, aunque yo leí este versículo, yo traté de evadirlo. Esa es nuestra naturaleza, como decía Gladys. Esa es nuestra naturaleza, pero nuevamente, cuando es el Espíritu el que te corrige, se acabaron los argumentos. El Espíritu me confronta y me lleva a la segunda parte de la confrontación. Aceptar la corrección. Después de aceptar que en realidad, si yo le había delegado esta responsabilidad, ella tenía todo el derecho de que estas personas ya no vinieron donde mí a pedirme aprobación, sino donde ella. Ella lo hizo de la manera correcta, ella lo hizo respetuosamente, pero seguía haciendo confrontación, seguía haciendo corrección. Y aún así, aunque ella lo hizo de la manera correcta y aunque lo hizo con todo respeto, a mí no me gustó. So, fíjate bien, Gladys, hay momentos en que las personas, por más correctamente nos corrijan, no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque nuevamente en nosotros hay orgullo, en nosotros creemos que no nos equivocamos y nuevamente queremos siempre estar en autoridad por encima de. Pero la realidad es que hay otros que también están por encima de nosotros. Fíjese bien en esta mañana. Entonces yo le acepté a mi hermana Stephanie, yo le confesé. Hermana Stephanie, esto fue lo que sucedió cuando usted me corrigió. Y fíjese bien, las intenciones de Stephanie no eran lastimar y no eran criticar. Ahí está la diferencia. La diferencia era corregir. Y reitero, aún así me molestó. Pero cuando la corrección es correcta, siempre va a llevar fruto. Y el Espíritu Santo la va a apoyar. Por eso, como ella me corrigió de la manera correcta y yo no la acepté, el Espíritu Santo dijo, espérate, me toca a mí. Y entonces me dio corrección, me dio convicción de que la corrección de mi hermana Stephanie había sido la correcta. Yo tuve que llamarla, confesarle cómo yo me había sentido, aceptar la corrección. Y fíjese lo que esto hizo. Yo sigo siendo la esposa del pastor. En cuanto a jerarquía se refiere, quizá yo pueda estar en autoridad por encima de ella, pero al yo haberla corregido, al yo haber aceptado su corrección, le estaba enseñando un principio mucho más grande, que era la aceptación y la humildad. Pues fíjese que una semana más tarde, la jefa de Stephanie en su trabajo secular, de igual manera la corrigió. Y Stephanie, a través de la enseñanza que yo le di, ella pudo aceptar también corrección. Fíjese qué lindo. Y la trascendencia que tiene el aceptar la corrección. Aceptamos a otro, enseñamos a otro también a aceptar la corrección. So, en esta mañana, todos erramos. Y yo te hago la misma pregunta y con eso te dejo en este día. Dime quién te confronta y te diré quién eres. No aceptes la mía. No aceptes la de tu cónyuge, pero menciónate tú. ¿Quién es esa persona que te corrige y que tú lo aceptas? Porque no es que te corrija, es que lo aceptes. Que tú lo aceptes, independientemente cuál sea tu posición. Y reitero, mientras más alta es tu posición, más personas necesitas que te pidan cuentas. Yo doy gloria a Dios por los ministros del altar de nuestra iglesia, que quizá mucha gente pueda pensar que no se van a atrever a corregirnos o que siempre están de acuerdo. No es así. El hecho de que no lo hagan públicamente no quiere decir que nos corrijan. Yo puedo decirle, una de las personas que me confronta con la verdad se llama Stephanie Mengíbar. Mide 4 pies y hablando de posición en la iglesia, ella está por debajo de mí. Sin embargo, me confronta. Mi hija menor, mi esposo, que constantemente me confronta y me corrige.
Pero cerramos nuevamente con el mismo versículo. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, o sea, que rechaza, de repente será quebrantado sin remedio. Será quebrantado sin remedio. A ti nadie te corrige, a ti nadie te confronta. That's okay. That's okay. Serás quebrantado sin remedio. ¿Por qué? Por tus propios errores. Pero damos gracias a Dios en esta mañana. Fíjese que el tema de este mes, la disciplina de este mes, es vive libre de la presión de complacer a los demás. El querer complacer a los demás es una de las razones por las cuales nosotros muchas veces no confrontamos. Solamente damos el halago. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Porque como dijo Fanny anteriormente, muchas veces cuando nos toca confrontar vamos a ser rechazados. Yo no sé cuántos padres en esta mañana han oído de sus hijos: I hate you. Te odio. Algo bien común en los teenage. En esa edad de teenagers. Yo siempre le digo a las mamás en mi iglesia, el día que tu hijo te diga I hate you, recibe un aplauso. Estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque la corrección siempre implica rechazo e implica una reacción probablemente negativa de aquellos a quienes corregimos. That's okay. Pero de igual manera, la Biblia nos da un caso de un padre que no corrigió a sus hijos y Jehová lo enjuició por ello. Porque nunca corrigió a sus hijos. Usted y yo tenemos la responsabilidad, ya sea con nuestras amistades, con nuestros hijos, con aquellos a quienes lideramos, con nuestros cónyuges, de confrontar. Ahora quizá podamos hacer otro programa de confrontar de acuerdo a como dice la Biblia, de la manera correcta, de una manera positiva, para corregir y no para destruir. Pero en esta mañana cerramos con esta pregunta. Dime quién te confronta y te diré quién eres. Gloria a Dios por aquellos que en vez de buscar agradar, lo que buscan es nuestro bienestar y nos corrigen de la manera correcta. Que no siempre nosotros lo vamos a ver como la manera correcta, pero usualmente lo es. Y aún a veces de la manera incorrecta, si es corrección, tiene su efecto de acuerdo a aquel que reciba o rechace la corrección. En esta mañana, nuestros saludos para todos aquellos que se han conectado. Quizá usted pueda compartir este video en esta mañana, de manera que otros que quizá están batallando con la corrección, en esta mañana puedan darse cuenta de que todos la necesitamos. Es una necesidad. Es una necesidad. Yo siempre comparto con mi esposo el hecho de que nosotros como pastores tenemos tendencia a equivocarnos quizá mucho más que otros. Por ende, damos gracias a Dios de personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. No solamente yo lo confronto a él y él me confronta a mí, sino que personas que él ha puesto a nuestro alrededor para que nos confronten. La persona que te confronta, la correcta, no siempre es la que tú escoges. Usualmente nosotros escogemos la que nos conviene o la que nos pasa la mano. Usualmente es aquella que rechazamos. Pero en esta mañana hacemos conciencia y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que traiga convicción de esta palabra, porque nuevamente ante mis argumentos usted puede quizás rechazarlo, pero ante la convicción del Espíritu ya no hay argumento humano que prevalezca. Así que en esta mañana sea humilde, vamos a practicar la humildad. En medio de nuestro orgullo vamos a reconocer que nos equivocamos y vamos a aceptar la corrección para que más luego, como dice este proverbio en capítulo 29, versículo 1, de repente no seamos quebrantados sin remedio, como dice la Escritura. Así que cerramos en esta mañana. Pasen todos ustedes muy buenos días. Comparta este video para que edifique a otros. Y en esta mañana le deseamos que usted pase un día bendecidos, un muy buen fin de semana. Síganos a través de los escritos de Disciplinas Libertadoras. Y el próximo miércoles a las 9 de la noche, desde su programa Disciplinas Libertadoras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si en esta mañana usted está molesto con alguien porque lo corrigió, analice, acepte la corrección, llame a esa persona y agradézcale por ser buen amigo, buen hermano, y por confrontarlo y por pedirle cuentas. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Pasen todos muy buenos días.